Bendito sea el nombre de Jehová. Pero Señor, hoy declaramos esa palabra: torre fuerte es el nombre del Señor, y a él correrá el justo y levantado será. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, clamamos que tú hagas un milagro sobre nuestras circunstancias, sobre nuestra familia. Y oramos también por la palabra que vamos a exponer, Señor, porque no hay otro nombre dado a los hombres sino el nombre de Jesús. En ese nombre donde hay autoridad, en ese nombre es que confiamos y clamamos. Por eso oramos, Señor, para que esta palabra sea de bendición y que pueda llevar bendición a tu pueblo. Gracias te damos porque, Señor, de antemano podemos decir, Señor, que tu gloria será manifestada en cada petición y que tú obrarás conforme a tu voluntad. Porque a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Porque los que miraron a ti fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Sí. Esa es nuestra confianza, Padre, que al mirar a ti no seremos avergonzados. Que al confiar en ti, Señor, tú tomarás el control. Que al oírte a ti, Señor, escucharemos la instrucción adecuada. Pedimos, Señor, que nunca, pero nunca apartes tu rostro de nosotros. Que siempre podamos depender de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Qué tremendo privilegio poder orar, ¿no? Por las peticiones, mi hermano. Así es. Vamos en esta hora. Nuestro hermano Ramón nos sugirió un tema, el cual yo quiero que él lo dé en introducción, nos hable un poquito de lo que vamos a estar hablando a través de este tiempo. Y va a ser un tiempo muy interesante porque el tema que hoy vamos a tocar es un tema que quizás alguien cuando lo escuche, vamos a hablar de la autoridad de Jesús. Cuando usted diga, bueno, damos por asentado de que el nombre de Jesús tiene autoridad. Pero así como en el Nuevo Testamento, cuando Jesús estaba en la tierra físicamente, muchas personas dudaron de su autoridad. Hoy en día ese mismo patrón se repite. Pero mi hermano, yo quiero que nos des la introducción de ese tema y nos hables de lo que Dios ha puesto en tu corazón, y nosotros vamos a estar hablando y yo sé que va a ser de mucha bendición. Amén. Primeramente agradezco a Dios la oportunidad y a usted, pastor, por la invitación a esta mesa redonda. Esta mesa realmente, porque es rectangular. Amén. Mesa bíblica. El pasaje que vamos a estar leyendo está en el libro de Marcos, capítulo 12. Amén. En su verso 1 hasta el 12. Esta versión que tengo tal vez sea un poco diferente, es la versión Pechita. Así se lee la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: entonces empezó a hablarles en parábolas. Cierto hombre plantó una viña y la protegió con una cerca. Cavó en ella un lagar y erigió una torre, y habiéndola arrendado a unos labradores, emprendió un viaje. A su tiempo mandó a sus siervos a los labradores para que recibiera de los frutos de la viña. Pero ellos lo golpearon y lo enviaron con manos vacías. De nuevo les envió otro siervo, a quien también apedrearon y hirieron, y lo enviaron lanzándole insultos. Y mandó nuevamente a otro, y a este hasta lo mataron. Y mandó a muchos otros siervos, de los cuales algunos fueron golpeados y otros fueron muertos. Por último, teniendo un hijo amado, al final lo mandó a ellos diciendo: quizá se sentirán temerosos de delante de mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero. Vengan, démosle muerte y la herencia será nuestra. Lo tomaron pues, y habiéndole dado muerte, lo echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el dueño de la viña? Vendrá, destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Ni siquiera han leído ustedes esta escritura: la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la principal del ángulo. Esto provino de Yahweh y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces buscaban la manera de echarle mano, porque sabían que decía esta parábola contra ellos. Pero tenían temor al pueblo, dejándole se fueron. Gloria al Señor. Sí. Hermano, háblanos un poquito de la relación que tiene este pasaje con el tema la autoridad de Jesús, y vamos a ir complementando y vamos a ir hablando un poco de cómo este pasaje, en los versículos anteriores del capítulo 12, del 1 al 12,
Jesús había sido confrontado, ¿verdad? Jesús estaba en público y el contexto de este pasaje 12, el capítulo 12 es una división que hacen los que imprimen la Biblia, pero todo este pasaje comienza en el capítulo 11. Amén. Y entonces una pregunta que le hacen a Jesús es una pregunta bien interesante. Le preguntan que de quién le dio la autoridad a él. Entonces, aquí en el preámbulo anterior dice lo siguiente, versículo 28. Los escribas, los ancianos se acercaron a él y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad para hacer estas cosas? Entonces Jesús le dijo, también les preguntaré una cosa para que me contesten. Y entonces yo le diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde es el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Díganme. Pero ellos razonaban entre sí diciendo, si le decimos del cielo nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y si decimos de los hombres, es de tener temor al pueblo, porque todos consideraban que Juan en verdad era un profeta. Entonces contestaron a Jesús diciendo, no sabemos. Y él les dijo, yo tampoco les contestaré con qué autoridad hago estas cosas. Increíble. Qué sabiduría. O sea, que Cristo estaba en cierta manera, a mí me encanta porque Jesús muchas veces, muchos cuestionamientos que se le hicieron a Cristo en su tiempo, él respondía con una pregunta. Recordemos esto, que Jesús es omnisciente, él conoce todo, él conoce el corazón de las personas y lo podemos ver en la última cena cuando Jesús conocía el corazón de Judas y le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y podemos ver que en varias ocasiones Jesús, dice la Biblia, y conociendo el corazón de ellos y sabiendo lo que maquinaban. Entonces, en cierta manera Jesús ya conocía que estos hombres, dentro de ellos ya estaban pensando dar una respuesta como el religioso comúnmente hace, ¿no? Da la respuesta con la que mejor él quede bien. Exacto. Y no la que la Biblia dice. Así es. O sea, y eso es bien fuerte, ¿no? Realmente Jesús sabía las intenciones de ellos. Amén. Incluso cuando él eligió a los apóstoles, dice que yo los elegí a ustedes y uno de ustedes es diablo. O sea, él preconocía exactamente para qué vino y qué le iba a suceder. Amén. Y conocía también el propósito con el cual el Padre lo había enviado acá. Bajo esa autoridad de Dios, él dijo, yo vengo aquí en el nombre de mi Padre. Pero estas personas, la Biblia dice, por ejemplo, cuando leemos el libro de Hechos 7, que Esteban le dio un resumen a esta gente desde Moisés en adelante de cómo Dios había tratado con Israel. Claro que sí. Pero él los acusó de que ellos siempre habían hecho oposición al Espíritu Santo. Aquí en ese pasaje vemos que su orgullo de ser líderes religiosos políticos de la nación temía darle reconocimiento a los profetas. En este caso, el último profeta que tuvo la tierra, el mayor de todos, como dijo Jesús, Juan el Bautista. Dicen que no, bueno, la Biblia menciona, y eso es como vamos a hacer una capsulita bíblica, ¿no? No ha habido hombre nacido de vientre de mujer como Juan el Bautista, según las palabras literales de Jesús, el profeta más grande. El profeta más grande. Entonces ellos no estaban reconociendo la obra de Dios a través de Juan. Y también cuando vemos a Jesús obrando milagros y señales que se atrevían a blasfemar, Jesús se dirigió a ellos de manera enfática y le dijo, cuidado con lo que dicen. Y hubo cierta ocasión, y disculpa que te interrumpa, que hasta lo acusaron de que él hacía esto por demonios. Sí. Que todos los milagros que Jesús hacía era por demonios o porque no era de parte de Dios. Entonces, que la respuesta de Jesús, no sé si se recuerdan, hermanos que nos están viendo, Jesús fue bien sabio y dijo, una ciudad dividida no prevalece. Y dice, ¿cómo un reino dividido puede prevalecer? Y entonces, ¿cómo Satanás va a echar fuera a Satanás? Exacto. Y entonces Jesús deja claro del nivel, de la calidad de autoridad que él tenía, aún porque es increíble ver la vida de Jesús y darnos cuenta
que la autoridad de él comienza desde su nacimiento, hablando de un plano terrenal, ¿no? Desde su nacimiento, de la manera en que él nace, ¿no? Inesperadamente, hasta la manera en que él muere, y cómo él se autolimitó en su poder y autoridad para poder cumplir el plan de Dios, que era morir por nuestros pecados. Como en Filipenses capítulo 2, lo que le llaman la quinosis, ¿Sí? el vaciamiento, que él de manera voluntaria se vacía, pone a un lado todo lo que le es y toma, como dice la Biblia, forma de siervo, forma de hombre. Y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, fue a la muerte, y muerte de cruz. Y se humilló hasta lo máximo. Así es. Y es interesante. Ahora, te hago una pregunta, y te hago esta pregunta porque creo que más que esta conversación nos lleva a un punto, y qué bueno es que podamos discutir o hablar este pasaje, porque a mí me llama mucho la atención esa pregunta del versículo 28. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? O sea, le están preguntando a Dios mismo por qué hace milagros, por qué sana, por qué vino a salvar. Y a veces hablemos un poquito de cómo esto tipifica, cómo podemos usar estos versículos para el tiempo de ahora y cómo esto afecta a la iglesia de hoy en día. Bueno, realmente en cuanto a la iglesia, sabemos que hay ministerios que fueron delegados por Jesucristo. Así es. Hay hombres que son dones a la iglesia, como dice el libro de Efesios, que unos son maestros, otros pastores, que sabemos que hay ciertos ministerios que están restringidos al periodo bíblico, nuevo testamentario, pero todo eso viene bajo la autoridad de Dios, y realmente a veces hay personas que no aprecian el llamado de Dios en otras personas, no colaboran ni tampoco honran ese llamado en otras personas. En dominicano sería no batean ni dejan batear. Exacto. O no lavan ni prestan la batea tampoco. Así es. Entonces eso sucede mucho, a veces en las iglesias, que son iglesias de crecimiento, donde hay maestros, donde hay institutos bíblicos. Donde los dones ministeriales se mueven, ¿no? A veces existe una guerra interna, se puede decir, a veces la persona no cree en los que están motivados al servicio. Y si tú te fijas, el religioso comienza un debate de quién tiene más autoridad o quién tiene autoridad, porque los escribas y los fariseos eran la autoridad religiosa de la época. Entonces la autoridad religiosa de la época va a Cristo, que es Dios, sí, y le dicen, ¿y tú con qué autoridad haces esto? O sea, los que están llamados a predicar al Dios de la Biblia, le están diciendo al Dios de la Biblia que no tiene autoridad, y con qué autoridad les está quitando la autoridad que Él mismo se la dio a ellos. Eso sí, es que es increíble cuando uno va a la palabra y ve ese tipo de cosas. A mí por lo menos me hace pensar que por muchas bendiciones, números, por mucho que el crecimiento, por muchos dones, por mucha buena alabanza, por mucho mover del Espíritu, salvación, evangelismo que una iglesia haga, siempre la autoridad de la iglesia la tiene Dios. Sí. Jesús le dijo a los mismos, en Marcos 3, le dice el Señor a los mismos que lo estaban acusando de que él era un Belzebú. Él le cita esa palabra, le dice que si Satanás se divide contra sí mismo, un reino dividido contra sí mismo no permanece. Entonces, si yo echo demonios fuera por el Espíritu de Dios, por el dedo de Dios, ¿por quiénes lo sacan los hijos de ustedes? Porque ciertamente hubieron profetas, hubieron personas que en el pueblo que sometieron esas fuerzas en aquel entonces y la echaban fuera. Entonces Jesús le dijo, si yo por el dedo de Dios, o sea, si yo por la autoridad de Dios. O sea, era obvio que Jesús le estaba hablando a gente que tenía conocimiento y que sabían que algo estaba pasando, pero estaban resistiendo. Y ahí es donde viene a aterrizar el pasaje en los labradores malvados. Exacto. Jesús le hace la metáfora con la parábola, comparando desde Moisés hasta llegar a él, de cómo trataron Israel, trató, vamos a decirlo así, Jacob trató a los profetas. Así es. Cómo el pueblo de Dios
trató a los que le sean enviados. Incluso Jesús hace una lamentación que dice: Jerusalén, Jerusalén, y llora sobre Jerusalén y dice: ciertamente no me verás más hasta que digas: bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y hay algo muy interesante, y déjame, a los amigos que nos están viendo, quizás usted es primera vez que escucha el término parábola. Y quiero decirles que una parábola es una enseñanza espiritual, pero es tomada de una historia de la vida cotidiana, de la vida del tiempo. Era bien común que en ese tiempo existían jornaleros, habían labradores que hacían que cultivaban la tierra. Muchos viñedos. Muchos viñedos. Entonces, algo que me gusta, siempre me ha encantado de la Biblia, es que, específicamente del modo de enseñar de Cristo, es que Él se rebaja al nivel de entendimiento del ser humano a través de historias de la vida cotidiana para mostrarnos verdades espirituales. A través de lo simple, para llegar a la mente de la gente. A la mente de la gente. Entonces, verdades de reino, verdades que trascienden por los siglos de los siglos, se pueden entender a través de una historia. Y a veces nosotros, como religiosos, tendemos a complicar lo que el trabajo de Cristo en la tierra siempre fue: simplificar al ser humano su plan de redención y de salvación. Y te hago una pregunta, no sé si te parece curioso, pero hoy en día está como muy visto el hecho de ver quién va más deep, quién da la revelación nueva, quién enseña lo que no se ha enseñado. Entonces, y eso es muy... El síndrome del evangelisteo profético. Sí, porque eso es muy peligroso. Y porque es que si no está en la Biblia, no tengo que enseñar. Es que porque yo veo un pasaje, alguien decía, en el seminario nos enseñaron que un texto fuera de contexto es el mejor pretexto para una mala enseñanza. Y también un versículo o dos no hacen doctrina. Se necesita un cuerpo textual para que se pueda definir como una enseñanza. Porque si no sería una situación particular o una palabra, vamos a decirlo así, una palabra de ciencia que fue revelada en la Biblia, pero que no es para que forme como una doctrina. Exacto. En las iglesias mayormente carismáticas se toma Hechos 16:31 como una promesa. Ciertamente hay una promesa en Hechos capítulo 2, verso 17 en adelante, sí, cuando Pedro habla de que para nosotros es esto y para nuestros hijos y todo aquello cuando el Señor llamare. Pero toman Hechos 16:31, que es una palabra específica para el carcelero. Serás salvo tú y tu casa. Si usted lee el contexto, se está refiriendo a ellos, no se está refiriendo a todos. Claro. Entonces a veces se agarran versículos así aislados por los cabellos y se crea una cosa que no es doctrina. Sí, y es que hay que tener mucho cuidado en eso. Pero volviendo a esta hermosa parábola y a esta hermosa enseñanza que dijimos, aclaramos, una parábola es una enseñanza tomada de la vida cotidiana para mostrar una verdad espiritual del reino, algo que va a trascender por los siglos de los siglos, pero enseñado de una manera simple, El evangelio es sencillo, el ser humano lo complica. Yo siempre he dicho eso. El evangelio es: Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y ha dado una oportunidad de vida eterna a todo aquel que le reciba, le acepte y viva para él. Y una vez que tú haces eso, tu vida cambia. Pero cuando vemos a la historia, ¿y qué te parece si vamos estudiando la historia? Vamos viendo y vamos hablando un poquito de eso. Excelente. Voy a leer el versículo 1. Estamos en Marcos capítulo 12, versículo del 1 en adelante. Hemos dicho que Jesús fue cuestionado. Se le hizo la pregunta: ¿con qué autoridad haces esto? Y Jesús, en su sabiduría, responde de una manera bien jocosa con otra pregunta, pero después también responde con una parábola, y es la parábola que estamos estudiando, y es esta. Versículo 1 dice: entonces comenzó Jesús a decirle por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lugar y edificó una torre y la rentó. O sea, arrentar significa que la puso de renta a unos labradores. O sea, el hombre tenía una viña propia, era de él, le pertenecía a él, era su propiedad. Y rentó, así como muchos de nuestros países tenemos un terrenito, lo rentamos y aparecieron unos labradores. Y dice que este hombre se fue lejos. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores
para que recibiesen de éste el fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le golpearon y le, ¿qué dice? Insultaron. Y le insultaron, dice, y le hirieron. Sí, versículo, ¿qué versículo estamos, mi hermano? 4. El 4, sí. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Ok, vamos a hablar hasta ahí. Estamos viendo de que el hombre dueño de la viña tipifica a Dios, sería Dios. Y los labradores malvados serían, en este caso, los fariseos y los escribas. Fariseos, escribas, saduceos, todos los religiosos encargados de la ley de Israel. Leí un libro que decía que el religioso de la época en donde Cristo estaba enseñando conocía la Biblia, pero no conocía al Dios de la Biblia. Y por eso hasta el día de ahora muchos judíos no ven a Cristo como su Mesías. ¿Qué me dices tú de estos versículos que acabamos de leer? Va una primera persona que es un enviado para recoger el fruto de la viña y lo golpean. Ese primer personaje que eso está ilustrando en la historia es Moisés. Así es. Después sigue Josué. ¿Y qué pasó con Moisés? Cuéntanos, vamos a hablar un poquito de qué sucedió con Moisés. La gente no reconoció la autoridad de Dios en él, incluso sus dos hermanos tuvieron problemas, María y Aarón. También se dejaron llevar por la envidia y fueron rebeldes. Y Dios enfermó en este caso a María. Moisés tuvo que orar por ella, realmente. A Aarón no le pasó nada porque estaba ungido. Pero si seguimos viendo, pasó después con Josué y siguió pasando con los siguientes. Sí, porque después dice, mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió y enviar a otro siervo, que es Josué. Pero apedreándole le mataron y a otros muchos. O sea que profeta tras profeta tras profeta, Israel fue recibiéndoles, escuchando la voz de Dios, y un cierto remanente sí escuchó y creyó. Algunos profetas no lo mataron, pero sí lo metieron preso. Otros tuvieron que morir, como Jeremías, por ejemplo. Jesús se lamenta sobre Jerusalén por eso. Así es. De que apedreas a los que te son enviados, matas a tus profetas. Es terrible. Eso es lo lindo de la palabra. Yo quiero que prestemos atención. O sea, la palabra misma enseña que estas mismas frases que está diciendo en la parábola de los ladrones malvados, Jesús más adelante expresa y dice, oh Israel, ay, y ahí empiezan los ay, ¿no? Ay de ti que apedreas a tus profetas, que los matas, que pones cargas en la gente que tú mismo no puedes resistir. Entonces, yo le voy a decir algo. Nosotros estamos en una serie y yo creo que tú eres parte de esta serie. Has estado viendo, el domingo aprendimos de cómo amar a la iglesia de Cristo. Y le decía a las personas hace poco, yo siempre he creído de que la obra del Espíritu Santo en las personas empieza cuando tú muestras primero amor. Cuando tú nos señalas y muestras el amor de Cristo, porque la afirmación o el por qué una persona se va a quedar en un cuerpo o en un grupo de creyentes es por la experiencia de encontrar el amor de Dios en personas. Exacto. Y después viene la enseñanza, viene el fundamento, viene el mostrarle. No sé si quieres agregar algo, hermano. Bueno, ahorita usted mencionaba eso de reconocer la autoridad de Dios en otros. Recuerdo a un pastor, hace años atrás, él tenía un bachillerato en teología. El concilio en el cual pertenecía lo nombraron y esa iglesia, de tener pocos miembros, creció a una cantidad cuantiosa. Estamos hablando de que de ofrendas era muchísimo dinero que entraba. La gente daba enamorado de Dios, bendecía a la iglesia, hicieron escuelas o centros y cosas así. Labor social, todo. Pero cuando se metió en la cabeza de algunas personas que necesitaban un teólogo, con un título no de bachillerato en teología, sino que tenga un máster en teología, porque la iglesia era grande y merecía algo mayor. Muchos años intentaron sacarlo hasta que lo lograron. Y cuando eso pasó, esa iglesia se dividió 3 veces consecutivas. Wow. Y hoy en día todavía no ha vuelto a ser lo que fue en aquel momento. Entonces, había algo ahí, pasó algo. Sí. Y yo creo que
Yo creo que si tú me preguntas qué sucedió, yo te pudiera decir que alguien que no fue llamado a ese lugar tomó el lugar de la persona que Dios llamó y puso y plantó. Porque Dios, la Biblia dice que no solamente a los miembros, pero dice también que usted lo puede ver en Hechos capítulo 2, que el Espíritu Santo añadía a los que iban de ser salvos. Y el Espíritu Santo tiene tanto control que va poniendo personas, va llevando personas. Me identifico, yo tengo un bachillerato en teología, nada más. No va a pasar lo mismo. No. No, es broma, hermano. Pero lo que te quiero decir es que es el Espíritu Santo el que lleva a las personas. Es importante prepararse porque entre más el hombre se prepara, más Dios lo usa. Pero es importante ser llamado también por Dios. Y no hacer ser estereotipo de las personas por cómo se ve o solamente por el título teológico, sin entender de que Dios tiene un llamado específico para cada persona. Exacto. Y en este caso los profetas que vinieron, habían profetas que eran muy preparados, pero habían profetas que quizás eran personas, bueno, hablamos del profeta más grande de toda la historia, que es Juan el Bautista. ¿Quién era Juan? ¿Cómo se vestía? ¿Cómo actuaba? Con quien terminó el periodo de los profetas. Exacto. El último profeta. Sí, el último profeta, que eso ya es otro tema que de un día vamos a hablar de eso bien fuerte. Pero entonces vamos al pasaje. Yo quiero que veamos lo que dice. Y si quieres termina tú leyendo la otra parte, hermano. Lo que es donde nos quedamos dice a muchos más. Cuando llegamos al versículo creo que 4 o 5, dice el 5 dice, y mandó nuevamente a otro, y a este lo mataron, y mandó a muchos otros siervos, de los cuales algunos golpearon y a otros dieron muerte. Por último, teniendo un hijo amado, al final lo mandó a ellos, diciendo, quizá se sentirán temerosos delante de mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí, este es el heredero. Vengan, démosles muerte, y la herencia será nuestra. Wow. Lo tomaron pues, y habiéndole dado muerte, lo echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el dueño de la viña? Vendrá, destruirá a los labradores, y le dará la viña a otros. Ni siquiera han leído ustedes esta escritura. La piedra que desecharon los constructores, los albañiles, se ha convertido en la principal piedra del ángulo. Esto provino de Yahweh o del Señor, es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y entonces buscaban la manera de echarle mano. Ahí en el corazón de ellos estaba el matarlo, ¿no? Sí. Porque sabía que decía esta parábola contra ellos, pero tenían temor al pueblo y dejándolo se fueron. Así que en simples palabras, Jesús les dice, ustedes tienen envidia. Porque si analizamos el versículo, les está diciendo, cuando el dueño de la viña manda al hijo, ellos en lugar de pensar, y dice la Biblia, porque él pensó que quizás iban a tener temor, pero en lugar de tener temor, esta gente dijo, este es el heredero. Como dice el Salmo 2, honrad al hijo para que no se enoje. Exacto. Entonces dijeron, este es el heredero, si nos deshacemos de este, entonces nosotros tenemos la autoridad. Yo creo que ese es un peligro bien grande en estos tiempos, cuando una iglesia, un pastor, un predicador, un servidor, un líder, cree que puede ocupar el lugar de Dios. Así es. O sea, no podemos ocupar el lugar de Dios. Es más, Dios es Dios y está sentado en el trono y Dios toma control de todo. Nosotros tenemos cierto nivel de autoridad, pero debemos de entender que toda la autoridad, toda la gloria, todo el reino, toda la majestad proviene de Él, es para Él. Creo que Colosenses es que dice todo lo que es creado es por Él y para Él. Entonces, no podemos, no hay hombre, no hay ser humano, no hay persona, no hay liderazgo, no hay dones que puedan sustituir la autoridad del Hijo de Dios. En Apocalipsis se cumple una profecía sobre este tema de, ya cuando termina todo esto, ya prácticamente Jesús le está anunciando con esto a ellos el juicio de Dios sobre ellos. Así es. Y habla de que los rechazaron a él. O sea, él era la piedra de la construcción. Sin él
no hay absolutamente nada. O sea, él era el como, cuando tú haces una construcción siempre hay una base, ¿no? Esa era la piedra que sostenía todo. O podemos decirlo de esta manera, si tú tienes un basement, muchos basement tienen una columna, que es la que sostiene el mayor peso de la casa. Y ese es el ejemplo que está dando Jesús. Jesús es la piedra angular. Es más, ahí me recuerdo esa canción que hizo: Cristo es la peña de ora que está ahora. Esa es la peña, esa es la piedra que está ahí. Pero me decías de Apocalipsis. Por ejemplo, en Zacarías 12:10 dice la profecía de que verán aquel al que traspasaron. Y lo dice de una manera muy profunda, con mucho sentimiento. Y llorarán por causa de él como quien llora por su hijo único. Llorarán a causa de él como quien llora por su primogénito. Wow. Y habla del tiempo final, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración. Y en el capítulo 14 se amplifica más de qué se trata. Y aquí viene el día de Dios, día del Señor, día de Yahweh, día de Jehová. Será repartido tu motín en medio de ti. Reuniré a todas las naciones para la guerra contra Jerusalén. Increíble. Y luego dice en el versículo 4 que los pies de Dios, habla de Dios textualmente, pisarán el monte de los olivos y se romperán en 2 pedazos. Wow. Entonces, cuando tú aterrizas este pasaje, tiene su cumplimiento en Apocalipsis capítulo 1, donde dice lo siguiente. Dice, ¿qué versículo? Verso 6. Dice: y nos ha hecho un reino sacerdotal, los reinos de sacerdotes, para Dios y para su Dios y Padre, a quien sea la gloria y el dominio por siempre y para siempre. Y aquí que él viene en nubes, y todo ojo le verá, aún los que los traspasaron. Entonces todas las naciones de la tierra se lamentarán por él. Ahí está citando Zacarías, dice: yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir. Lo irónico es que cuando a Jesús lo iban a condenar ya, que lo iban a poner ya listo para, le estaban haciendo las preguntas para condenarle, estaban buscando testigos, el sumo sacerdote lo conjuró para que le dijera si él era el Cristo. Así es. Y entonces Jesús procedió a decirlo, y no solamente dijo: tú lo has dicho, sino que ciertamente vengo con las nubes y con los ángeles de Dios. Y ahí él le está anunciando el reino, el nivel de autoridad. Le está anunciando también que viene un juicio, le está anunciando su autoridad, le está diciendo quién es él. Pero lo que ellos tal vez esperaban para ese tiempo era alguien que le devolviera el poder a Israel. Sí, y aquí viene algo muy importante. El corazón de Dios está buscando libertar a cautivos espirituales, pero el hombre está buscando soluciones materiales, soluciones físicas. El hombre busca que lo vean, el hombre busca que se den cuenta de que él está haciendo, de que le solucionen. Aquí es donde vienen frases a mi mente como diferentes sectas que dicen: pare de sufrir. Es llamativo, alegra al corazón. Oh, voy a parar de sufrir. Sí. Pero ¿es bíblico? O sea, primero, y entendamos esto: el milagro más grande que un ser humano puede experimentar es la salvación de su alma. O sea, yo siempre digo eso y lo he mencionado en mis mensajes: yo me puedo ir lleno de cáncer al cielo, pero me voy al cielo y mi cuerpo será transformado. Ciego, tuerto, manco. Sí, me puedo ir sin brazos, me puedo ir lleno de cáncer, me puedo ir súper enfermo al cielo, pero al estar con él mi cuerpo será diferente. Pero también me puedo ir sanito al infierno. O sea, todo depende de qué es lo que yo esté buscando en esta tierra. O sea, si en esta tierra nosotros como individuos, hablando, si tienes a Cristo no en tu corazón, y hablo a las personas que quizás no ven sin Cristo, tú estás buscando a una autoridad que te saque de tus problemas económicos. Lo primero que tú tienes que hacer es buscar a Jesús para que te saque de la esclavitud del pecado. Porque la autoridad más grande de Cristo es cuando Él dijo, por lo menos a mí, algo que me llena de gozo o de autoridad, que rebosa la autoridad de Jesús en ese pasaje, estando en la cruz,
Él dice tetelestai o tetelestani, que significa la deuda fue cancelada, consumado es. Cuando Él dice eso, literalmente nos libera. Es increíble, hermano, de verdad que podemos hablar mucho Y tiempo. aquí en lo que es la autoridad del nombre de Jesús, hay personas que están desenfocadas con la falsa religión, le gustan leer historietas, buscar en corrientes filosóficas alternas como la nueva era, New Age, la teosofía, o simplemente cualquier religión. La gente dice, no, lo importante es tener una religión. Entonces, ninguna de las religiones que existen en la tierra en realidad prometen salvación. Si usted se vale y lee sus textos, prometen reencarnación o prometen un estado paz interior, o prometen que usted va a volver de alguna manera, pero no te aseguran lo que Jesús aseguró, que es que te daría vida eterna y que tú volverías a existir, que resucitarías. Así es. Entonces, pero la condición de esta salvación es a través del nombre de Jesús y reconociendo, como dice el libro de Efesios capítulo 1, Amén. habiendo creído el evangelio de la verdad, ¿verdad? Y seguido este evangelio, fuiste sellados con el Espíritu de Dios. Así es. Entonces, a veces solamente vemos a Jesús como una historieta bonita, como Semana Santa, pero no nos adentramos en el personaje, en el Hijo único de Dios, ese que Dios envió para restaurar el mundo, pero los labradores malvados quisieron salir de él. Como dice, ¿por qué se amonestan las gentes? ¿Por qué la gente piensa cosas malas contra el Señor y su ungido, su Mesías? Así es. Eso lo vemos también en Hechos, cuando los apóstoles los citaron este pasaje. Claro. Cuando tenían persecución. Cuando Pablo, que era en este caso Saulo, en el Hechos capítulo 9, perseguía a la iglesia, él le dijo, ¿por qué me persigues? Así Entonces, a veces es lo contrario, a veces es ¿por qué me huyes? Tenemos toda la palabra de Dios, tenemos todas las informaciones, todas las canciones, todos los mensajes bíblicos, pero no queremos someternos a la autoridad de Jesús, a lo que Jesús enseñó y lo que Él es, que es la única forma de libertad que podemos experimentar es a través de su nombre. Amén, gloria a Dios. Quiero leer lo que pone una hermana, se llama Gina Castillo, dice así: es muy triste lo que está sucediendo en el pueblo de Dios, nos estamos haciendo sabios en nuestro propio conocimiento y es muy fácil, se nos olvida que vivimos por y para Cristo. Hay más líderes que ovejas, y si es cierto que somos hijos de un rey, es más cierto que no es nuestra la gloria, pero es de nuestro Padre. Cuando Dios es el centro de las cosas, cuando Dios no es el centro de las cosas, no pueden andar bien. Bendiciones, y dice Jorge, para el otro hermano, se llama Ramón. Y me gozo en este broadcast que es tan necesario. Muchas gracias, mi hermana, gracias por el comentario. Estamos completamente de acuerdo, Gina. Absolutamente. Una joven que conocemos de hace mucho tiempo y la bendecimos. Y nuestro objetivo a través de esto es hablar de este pasaje de la Biblia, pero hablarlo en un plano bíblico. O sea, no transgiversar el pasaje, sino decir lo que el pasaje quiso decir. La autoridad del Padre. Ahora, para terminar, porque tenemos que cerrar ya el tiempo. El tiempo ¿sí? se fue. Este es el tiempo. Cuando uno habla de Dios se va rápido el tiempo. Para terminar, yo quiero decir algo, y con esto yo voy a terminar diciendo esta frase, o este pequeño pensamiento que me vino en este momento. Nosotros tenemos un Jesús con autoridad, pero tiene tanto poder y tanta autoridad que entiende nuestra necesidad. Explico. Hebreos dirá, porque no hay otro sumo